¡Felicidades! Eso no es mío. No, sí es suyo. Esto es mío. No. Yo vi claramente cómo a usted se le cayó esta prueba. A ver, es cierto lo que dice mi esposa, ella no puede estar embarazada. Yo lastimosamente soy estéril y no puedo tener hijos. Cariño, vámonos, ¿sí? Se me hace tarde para ir a la iglesia. No. ¿Y mi dinero? No, yo no voy a solapar la mentira de esa mujer. Además, necesito el dinero más que nunca. ¿Y ahora qué hago? Ay. Señora Andrea, aún seguimos esperando el dinero para la cirugía. Usted sabe que su hija está muy delicada y no podemos perder más tiempo. Lo sé. Le prometo que voy a conseguir el dinero como sea. Haré todo lo necesario. Pero por favor no abandonen a mi hija. Créame que quisiera ayudarla más, pero usted sabe que el hospital tiene procedimientos y debemos cumplirlos. Antes de irse, su hija me pidió que le entregara esto. Ay, mi niña, mi princesa. Permiso. Tengo que recuperar mi dinero. Mi hija lo necesita. No voy a dejar que nada malo le pase. ¿Pero en dónde los voy a encontrar? No me importa. Tengo que buscarlos donde sea y voy a recuperar ese dinero para mi hija. Creo que es momento de pedirle a Dios por un milagro. ¿Ella? Es mi momento de recuperar el dinero. Gracias, Dios mío. Amor. Amor. Mira, te traje tu comida. Mi amor, pensé que no vendrías. ¿Por qué no iba a venir? Acabé de salir de la iglesia. ¿Otra vez? Sí, fui a entregar una donación voluntaria. Y bueno,
También quería escuchar la palabra del Señor. Últimamente ha sido unos días muy difíciles. Mi amor, por eso te amo tanto. Tienes un corazón tan noble. No sé qué haría sin ti. Ni yo sin ti. Provecho. Pues, la verdad es que no tengo tanta hambre. ¿Y eso por qué? No sé, me siento mal. El esposo de la ingeniera Tatiana nos está obligando a reducir el material. Eso significa menos hierro, menos cemento, menos todo. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Pues que algún día en este edificio van a vivir familias, niños, personas inocentes. Y si llega a pasar algo, la conciencia no me va a dejar vivir. Pero bueno, me quedo con la tranquilidad del otro edificio, ya que Roberto no metió las manos en esa construcción. Y bueno, esta misma tarde lo voy a entregar. Y estoy seguro de que las familias que vayan a vivir ahí estarán seguras. La ingeniera Tatiana siempre ha sido buena conmigo. Ella me contrató cuando nadie quería hacerlo. Siento que debo decirle toda la verdad. Nelson, a veces pareces un niño. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Callarme? Sí, ese no es tu problema. Pero es que es injusto. La justicia no paga las cuentas. La obediencia sí. Interesante. ¿Y cuál es esa verdad que tú quieres contarle a mi esposa? Yo... Mira esto. ¿Qué significa eso? Aquí están las facturas reales. Y acá están las facturas que va a ver mi esposa. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que todas tienen tu firma. Yo jamás he firmado esto. Claro que sí. Tú mismo firmaste todo eso. Porque confiabas ciegamente en mí. Y como siempre un ingenuo, nunca leías lo que te daba. Escúchame bien. Tú eres un empleado. Nada más. Pero, señor... Nada. Si tú llegas a decir una sola palabra, yo mismo me encargaré de botarte de esta obra y de cualquier otra donde ponga yo un pie. Cabe recalcar que tú siempre serás el culpable de todo. Eso es mentira. Tú no tienes pruebas. Yo sí. Todos creerán que tú fuiste quien se robó el material, quien alteró las cuentas, quien casi arruina toda la construcción. ¿Tú crees que Tatiana te va a creer? Ella es mi esposa. Obviamente confía en mí. Es tu palabra contra la mía. Así que mientras tú seguirás pagando con la justicia, yo voy a disfrutar de mi vida. Entonces tú decides. O te quedas como el culpable de todo y dejas a tu familia sin comer, o sigues trabajando en esta obra. ¿Me haces caso? Y hacemos como que aquí no ha pasado nada. Eso pensé. No, esto está mal. Lo que está mal es que pienses que el mundo premia a los honestos. Nelson, abre los ojos. Tu justicia no vale nada. Tu verdad no vale nada. Y tu opinión tampoco. Así que dedícate a hacer tu trabajo
cobra tu sueldo y no te metas donde no te llaman. Voy a ir donde el señor Roberto, a calmarlo. ¿Tú? Sí, yo. ¿Qué haces aquí? Es que escuché todo. Entonces, deberías irte. No puedo. Entonces, ¿qué necesitas? Necesito recuperar mi dinero. Otra vez con eso. Sí, es que lo necesito para pagar la cirugía de mi hija. Por favor, tu esposa fue quien lo tomó. Además, creo que tú también necesitas saber la verdad. No sé de qué estás hablando, ¿qué verdad? Tu esposa te está engañando. No. Sí, tu esposa te está engañando. La seguí hasta la iglesia y estaba besándose con tu jefe. Mira, te dije que te calles. Señor, créame. Yo la vi con mis propios ojos. Te dije que te calles. ¿Por qué crees que te mintió? Ella dijo que iba a ir a la iglesia, pero en realidad estaba con otro hombre. Mira, tú no sabes nada de mi esposa. Sé más de lo que tú crees. ¿Recuerdas esto? Esto se le cayó a tu esposa, no a mí. Y sí, tu esposa está embarazada y posiblemente sea de tu jefe. Basta. Tú mismo dijiste que eras estéril. Yo lastimosamente soy estéril y no puedo tener hijos. No estoy intentando lastimarte. Solo quiero abrirte los ojos. Lárgate. Nelson, ¡Te largues! Mi esposa no es esa clase de mujer. yo también creería eso. Déjame en paz. Estás ciego por esa mujer. ¿Qué es esto? ¿Tatiana Torres? Avenida La Concordia. Ya sé quién sí me puede escuchar. Además, puedo recuperar mi dinero. Disculpe. ¿Usted es la arquitecta Tatiana Torres? Sí. Señora, necesito hablar con usted sobre su esposo. ¿Mi esposo? Sí, sobre el señor Roberto. ¿Quién es usted? Eso no importa. Aquí lo importante es que usted debe saber que su esposo la está engañando. Mire, mi esposo no es el hombre perfecto, pero no le voy a creer semejante acusación a una desconocida. No, mire. Si no me cree, puede revisar estos documentos. No me interesa. Pero, por favor. ¿De dónde sacó eso? ¿Esto? Sí. ¿De dónde lo sacó? Me lo dio la doctora. Es de mi hija. No. No puede ser. Yo le regalé una igual a mi hija y era su favorita. ¿Qué? Mi hija desapareció cuando era pequeña. La busqué por todas partes, pero no la volvimos a encontrar. Años atrás.
Iré a recoger a la niña. Gracias, yo tengo que terminar de revisar estos planos. No te preocupes, yo me encargo. Está bien, yo los espero con el almuerzo servido. Está bien, Ana. ¿Aló? Ya tomaste una decisión, ¿Otra vez con eso? Sí, otra vez. porque sigo siendo la otra. A ti solo te importa. Tu familia, tu mujer, tu hija. No es tan sencillo. Claro que lo es. La empresa es de Tatiana. Las propiedades es de Tatiana. Y todo lo que existe y lo que tienes es gracias a Tatiana. Tatiana sigue teniendo la familia perfecta. Y tú nunca la vas a dejar. Ya basta. No, Ya estoy cansada de promesas. promesas que no cumples. Dime algo. Si Tu hija desaparece. Tatiana ya no será la misma, ¿verdad? no, se destruiría. Y una persona destruida deja de pensar con claridad. ¿Pero qué estás diciendo? Estás mal. No voy a esperar más. Así que tú decides. O ella o yo. Estás mal. Horas más tarde. Tatiana, ¿Qué pasa? nuestra hija. ¿Qué pasa con ella? Fui a buscarla donde me espera siempre, pero cuando llegué ya no estaba. La busqué por todos lados, pregunté a todos, pero nadie ha visto nada. No me digas eso. Mi hija. Tiempo actual. Podría reconocer este peluche en cualquier parte. Yo misma le puse una inicial aquí. Dígame la verdad. ¿De dónde sacó este peluche? Ese peluche lo tenía mi hija la noche en que la encontré. Yo salía de trabajar cuando la vi. Ella estaba sola, con mucho frío, aterrada y no paraba de llorar. Yo miré a mi alrededor esperando encontrar a sus padres o a alguien que la esté buscando, pero no había nadie. Y yo no la podía dejar ahí, sola, con frío. Mi niña. Pensé que al siguiente día yo iba a encontrar a sus padres, pero esos días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Y sin darme cuenta, esa niña a la que yo encontré se convirtió en mi hija.
Tal vez ella no nació de mí, pero yo la quiero como si fuera mi hija. ¿En dónde está ella ahora? Hace unas semanas los doctores le encontraron algo muy grave. Es que ella se empezó a sentir muy mal. Me dijeron que necesita una operación urgente o ella se va a ir de este mundo. Todos los días que pasan cuentan. Es por eso que llegué hasta aquí. Hace unas horas vi al amante de su esposo. Ella se llevó el dinero que yo tenía para la operación de mi niña. Entonces yo decidí buscarla y seguirla, y fue ahí cuando lo encontré con su esposo abrazados. Yo lo seguí hasta una construcción, y ahí fue cuando escuché algo que yo no debía. Escuché como ella le decía cosas a Nelson, cosas muy malas. Y Nelson le decía que le iba a contar todo a usted. Y ahí llegó su esposo y le dijo que le iba a obligar a poner más material. Y lo amenazó y dijo que él tenía todo bajo control para que usted no le creyera a otra persona que no sea él. Y aquí están los documentos que yo encontré. Mire, señora, yo no me quiero meter en sus asuntos ni en sus problemas familiares. Si yo estoy aquí es porque necesito recuperar el dinero para la operación de mi hija. Y descubrí todo esto. Además, yo sentía que también usted debía saber toda la verdad. Y también sabía que era la única que me podía escuchar y ayudar. Todo esto es muy grave. La mentira, la traición, todo. Pero eso puede esperar. La justicia llegará. Las explicaciones llegarán. Y cada uno va a pagar por lo que hizo. Pero ahora hay algo mucho más importante. Nuestra hija. Fueron años preguntándome qué pasó, años preguntándome en dónde estaba. Y ahora que ya sé, no pienso perderla. Vamos a ir al hospital. Después tendremos tiempo de arreglar cuentas con Roberto, con su amante y todo este desastre. Ahora vamos a salvar a nuestra hija. Vamos. ¿Consiguió el dinero? Sí. Perfecto. Comenzaremos con la cirugía de inmediato. Doctora, ¿mi hija va a estar bien? Haremos todo lo posible, pero no podemos perder más tiempo. Preparen quirófano. Procederemos con la cirugía ahora mismo. Horas más tarde. ¿Y mi niña? ¿Está bien? La operación fue un éxito. Ahora solo necesita descansar. La mantendremos en observación. ¿Y podemos verla? Todavía no. Esperemos unas horas más. Pero pueden estar tranquilas. Lo peor ya pasó. Gracias.
Bueno, todavía hay cosas que resolver. Hay personas que tienen que pagar por lo que hicieron. ¿Me acompañas? Claro que sí. Ellos todavía tienen mi dinero. Perfecto. Es hora de poner cada cosa en su lugar. Antes de entregar este edificio hay algo que todos deberían saber. Por mucho tiempo puse mi confianza en varias personas. Pero hoy esa confianza ha sido traicionada. Aquí está la prueba de cómo mi esposo manipuló documentos, desvió mi dinero y puso en peligro a muchas familias. Y además, mantuvo una relación con la esposa de uno de sus trabajadores. Nelson, yo puedo explicarte, ¿sí? ¿Qué me vas a explicar? Entonces, lo que dijo esa mujer era cierto, ¿no? La prueba de embarazo que se cayó era tuya. Y probablemente el padre sea Roberto. Te dije que no te metieras en cosas que no te incumben. ¿Tú? Él no dijo nada. Fui yo quien descubrió todo. Quien encontró las pruebas. Y supo la verdad entre ustedes dos. Oficial, llévese a esos dos. Tengo las pruebas suficientes para que paguen por lo que hicieron. Espera un momento. Antes de que se los lleven, quiero que me devuelvas mi dinero. Tú tienes que aprender algo. El dinero se lo gana trabajando, no engañando, ni destruyendo familias, y mucho menos robándoselo a quien quería salvar a su hija. Ahora sí puede llevárselos. Mi amor. Y que ya nada de ti podría sorprenderme. Pero me equivoqué. Hiciste lo que jamás me hubiera imaginado que harías. Encontré a mi hija. Sí, la misma que tú juraste haber buscado aquel día. La que según tú desapareció sin dejar rastro. ¿Sabes qué es lo que nunca desapareció? Capacidad para mentir. Eres un hombre miserable. Me traicionaste como esposo. Y fallaste como socio. Y no solo a mí. Peor de todo es que también le fallaste a tu hija. ¿Sabes? Ahora me pongo a pensar. Y no sé qué me duele más. Si el haberme enterado de todo esto, darme cuenta de que todo este tiempo viví con una persona que nunca terminé de conocer. Fui tan ciega que confundí tu sonrisa con honestidad, tu cariño con amor, tus promesas con verdad. Pero hoy me doy cuenta de quién eres realmente. Y Roberto, para mí ya no vales nada. Oficial, lléveselos, ya no quiero verlos ni un minuto más aquí. Vamos. No. Nelson, de verdad, lamento mucho lo que acaba de pasar. Nadie merece enterarse de una traición de esa manera. Yo la amaba. Mira, a veces la vida nos quita lo que creemos necesitar, porque quizás nos tiene preparado algo mejor. Yo quiero agradecerte por lo que hiciste. Decidiste hacer lo correcto,
cuando podías callar. Y defendiste la verdad cuando todos los demás eligieron la mentira. ¿Qué es esto? Son las escrituras administrativas del edificio. A partir de ahora, ya no serás solamente un albañil. Nelson, quiero que seas mi mano derecha. Yo necesito una persona honesta, una persona que me hable con la verdad, a pesar de lo que pueda perder. Y esa persona eres tú. No sé qué decir, señorita. Pues no digas nada. Simplemente ayúdame a construir algo más que solo edificios. ¿Qué cosas? Un legado. Un legado que esté lleno de honestidad, esfuerzo y respeto. ¿Aceptas? Claro que sí. Aún hay alguien más que me falta agradecer. Andrea, Señora Tatiana, usted no tiene nada que agradecerme. claro que sí. Tú protegiste a mi hija cuando ella más lo necesitó. Tú cuidaste de ella, la alimentaste, le diste amor cuando ella más me necesitaba. Pero yo no la pienso separar de ti. Por eso quiero que vengas a vivir con nosotras, que estemos las tres juntas, porque para ella tú siempre serás su mamá. De verdad. Muchas gracias, sí. Claro. Y eso no es todo. Además, tú tendrás el 50% de las acciones del otro proyecto. Junto con Nelson, vamos a restaurar esa obra, a corregirla. Y quiero que tú seas socia de ese proyecto. Que las personas buenas merecen oportunidades. Ahora, vamos a ver a nuestra hija. Sí, vamos. Nos vemos, Nelson.